En este capítulo de nuestro tutorial de Microsoft Excel 2010 vamos a ver lo que es la pestaña del menú Inicio. En esta pestaña vamos a encontrar funciones o opciones en las cuales, por ejemplo, ya hemos visto algunas, pero también hay opciones que solamente presenta esta aplicación de Microsoft Excel 2010. Por ejemplo, las que ya hemos visto en tutoriales anteriores tienen que ver con las opciones de pegar, cortar, copiar formato, lo que tiene que ver con las fuentes, el tamaño de fuentes, las opciones de negrilla, cursiva y subrayado, y por ejemplo lo que tiene que ver con la opción de el color de fuente y los ajustes o alineaciones de texto tanto a la derecha, a la izquierda o centrado. Pero también, por ejemplo, hay aplicaciones, como dije recién, que son propias de la aplicación Excel 2010, como por ejemplo las opciones de bordado, en donde nosotros podemos generar bordes a nuestras tablas o cuadros que nosotros generemos en Microsoft Excel 2010. Si queremos generar líneas para formar cuadros, simplemente tendremos que seleccionar una celda, por ejemplo esta que estamos acá, y seleccionar el tipo de borde que nosotros queremos aplicar. Podemos aplicar un borde inferior, podemos aplicar un borde superior, un borde izquierdo, un borde derecho, podemos derechamente no aplicar bordes o podemos aplicar todos los bordes, es decir, en todos los sentidos. También podemos aplicarle bordes externos o bordes externos de cuadro grueso. También podemos aplicar bordes inferiores, superiores, izquierda y derecha de doble borde, o si no, por ejemplo, tenemos la opción de dibujar nuestros propios bordes o borrar estos mismos bordes. Por ejemplo, vamos a generar bordes en todos los sentidos. Si pinchamos en esa opción y salimos de la celda en donde nosotros hemos generado el mismo borde, podemos ver que la celda se ha encerrado en un cuadro delgado con líneas en todos sus sentidos. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer esto mismo, pero con varias celdas, seleccionamos todas las celdas que nosotros queremos bordar y pinchamos en la opción de bordes que nosotros queremos. Por ejemplo, todos los bordes, y salimos de la selección y, como verán, están todas las celdas que nosotros hemos seleccionado con el borde correspondiente. También tenemos la opción de rellenar el tema de las celdas con algún color. Por ejemplo, seleccionamos la celda donde dice zona y con un color, por ejemplo, verde, vamos a pintar la celda de ese color, rellenar con un color la celda en cuestión. Puede ser una o varias celdas en donde nosotros podemos rellenar estas mismas. También nosotros podemos alinear nuestro texto tanto a la parte superior, a la parte central o a la parte inferior de la celda. Estas no se van a notar mucho, salvo si es que la celda tiene un tamaño lo suficientemente grande como para poder notarse estas alineaciones. También nosotros podemos ajustar texto y combinar y centrar nuestro texto. Si nosotros tenemos un texto en una celda que es muy larga y ocupa varias celdas a la vista, nosotros podemos ajustar nuestro texto a la celda en donde nosotros iniciamos la escritura, o si no, podemos combinar y centrar varias celdas en donde nosotros podemos ocupar distintas celdas para un mismo texto. Por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, este título que dice Informes de tablas dinámicas, nosotros podemos seleccionar la celda en donde nosotros escribimos este texto y podemos ajustar este texto, y todo lo que hemos escrito se encierra en la celda donde nosotros escribimos y ocupa toda la celda posible, ¿sí?
Ahora, si nosotros queremos ajustar combinando y centrando nuestro texto, vamos a seleccionar desde la celda en donde nosotros escribimos hasta la celda en donde nosotros queremos terminar de combinar y centrar. Una vez hecho esto, podemos presionar la opción de combinar y centrar y verán que se centra este texto y ocupa todas las celdas que nosotros hemos seleccionado para combinar y centrar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, textos en donde incluyan números, nosotros en la sección de números podemos seleccionar algunos formatos que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos agregar un formato de fecha corta, de fecha larga, de horario, un formato de números porcentuales, un formato de números científicos como aparece en el ejemplo de aquí, o si no podemos generar un formato de número o un formato de moneda o de contabilidad, entre otras opciones. ¿Sí? También están las opciones de formato condicional bien digo, o formato como tabla. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un texto de una celda en específico, podemos dar un formato condicional, por ejemplo, rellenando degradadamente lo que es un color, dándole un color, por ejemplo, de barra de datos degradado, por ejemplo, como lo estamos viendo acá en el número 53, ya sea, por ejemplo, de color azul, verde o rojo, o también puede ser un color amarillo. Puede ser también un relleno sólido dentro de la barra de datos, o si no, podemos darle distintas escalas de colores de acuerdo a los datos que nosotros tenemos y que se van a ir automáticamente coloreando de acuerdo a los datos que nosotros tenemos. Podemos también dar un formato condicional con barras direccionales o con formas direccionales. Como lo estamos viendo, se coloca una forma direccional, o una forma simple o una forma de indicador a un costado de la celda y del dato que nosotros tenemos, o podemos resaltar reglas de celdas, como por ejemplo es mayor que, es menor que, entre un dato y otro, es igual a, texto que contiene un número, por ejemplo, o podemos agregar una regla de una fecha o duplicar valores. Podemos también dar formato condicional de reglas superiores e inferiores. Por ejemplo, los 10 primeros superiores, el 10% de los valores superiores, los 10 inferiores, el 10% de los valores inferiores, por encima del promedio o por debajo del promedio. Podemos también darle nuevas reglas o borrar reglas de celdas seleccionadas o de toda una hoja. ¿Sí? También nosotros podemos generar estilos a nuestras celdas. Por ejemplo, si es que hay algún número, por ejemplo, dentro del dato que tenga una celda, podemos darle un estilo normal, que es el que nosotros introducimos cuando escribimos una tabla en Excel 2010, o podemos darle un estilo bueno o un estilo incorrecto o un estilo neutral. Si se dan cuenta, el estilo bueno obviamente tiene un color verde, el estilo incorrecto tiene un color rojo o rosado, y el estilo neutral tiene un color amarillo, que no es ni bueno ni incorrecto. Podemos darle un estilo de cálculo que tiene un relleno de color plomo con texto numeral de color rojo. También podemos darle un texto de celda de comprobación, un texto de celda de vinculación, un texto de celda de entrada, de notas y de salida, entre otros estilos que nosotros podemos colocar en nuestra base de datos de Excel 2010. Podemos además nosotros insertar o eliminar celdas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nosotros queremos agregar dentro de una base de datos en Excel 2010. Podemos insertar celdas dentro de un
texto de Excel 2010 o dentro de un cuadro o una base de datos en Excel 2010, nosotros si pinchamos en, por ejemplo, insertar e insertar celda, nos pregunta cómo queremos insertar esta celda. Desplazar la celda hacia abajo, desplazar la celda hacia la derecha, o insertar toda una fila o insertar toda una columna. Si nosotros queremos insertar una celda hacia la derecha, es decir, irá hacia la derecha de nuestra hoja Excel 2010, o insertar una celda hacia abajo de nuestra hoja de Excel 2010. Vamos a probar, por ejemplo, desplazar la celda hacia abajo. Si nosotros pinchamos en esa opción y después presionamos el botón aceptar, verán que se inserta una celda hacia abajo de nuestra hoja de Excel 2010, y allí podemos insertar el texto que nosotros queramos, sea texto o número. Nosotros también podemos borrar o eliminar estas celdas. Si nosotros seleccionamos una que queremos eliminar y presionamos en la opción eliminar celda, se nos aparecerá el mismo cuadro, pero en vez de insertar una celda, podemos eliminar estas celdas. ¿Y cómo queremos eliminar estas celdas? Desplazando la celda hacia la izquierda, en este caso, de nuestra hoja Excel 2010, o si no, desplazar la celda hacia arriba de nuestra hoja, o eliminar toda una fila o toda una columna. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a desplazar la celda hacia arriba, y si presionamos en la opción aceptar, veremos que se elimina automáticamente la celda que nosotros hemos elegido antes de presionar la opción de eliminar. También tenemos la opción de autosuma. Si nosotros nos ubicamos, por ejemplo, en una celda y presionamos la opción autosuma, nos dice: muestra la suma de las celdas seleccionadas directamente después de la celda seleccionada. Es decir, por ejemplo, tenemos la celda seleccionada con el número 27 y se nos seleccionará todas las celdas que están por encima de ella, desde la que está inmediatamente arriba hacia la última, que es, digamos, la primera, la columna. Nosotros podemos incluso ampliar esta opción o no, en este caso, y veremos que dice igual suma, abre paréntesis, G5, dos puntos, G21, cierre paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir igual a suma, que en este caso es la autosuma, desde la celda G5 hasta la celda G21. Una vez que se selecciona automáticamente estas celdas, nosotros en nuestro teclado presionamos la opción Enter y se nos dará a conocer el resultado total final de esta autosuma. Pero nosotros podemos incluso no solamente hacer una autosuma, sino que también podemos sacar el promedio, contar números, buscar el número máximo o buscar el número mínimo de las celdas que nosotros queremos seleccionar de manera automática. Nosotros podemos también borrar algo que nosotros hemos escrito en una celda de Excel 2010. Por ejemplo, nos dice el texto: elimina toda de la celda o quita de manera selectiva el formato, el contenido o los comentarios que posean la celda en Excel 2010. También nosotros podemos finalmente ordenar y filtrar estas celdas con el contenido que tenga la aplicación Excel 2010. Podemos ordenar de menor a mayor, es decir, de la A a la Z, o del número más grande al número más chico, o si no, podemos ordenar de manera ascendente, es decir, de mayor a menor o de menor a mayor, de la A a la Z o viceversa, de la Z a la A, o del número más grande al número más chico, o del número más chico al número más grande. Nosotros también, por ejemplo, podemos además filtrar los datos. Podemos seleccionar los títulos que tengamos en una celda y presionamos la opción
filtro. Si presionamos en esa opción, veremos que automáticamente en los textos de título que tenemos en algún cuadro o en alguna base de datos, se activarán unas flechas con dirección hacia abajo. Estas flechas nosotros las podemos presionar y seleccionar lo que nosotros queremos filtrar, por ejemplo, por mes, por número de tienda, por zona, por importe de venta. Vamos a ampliar un poco más la celda. Por importe de venta, por descuento, por pago o por edad, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver un poco con lo que es la barra del menú inicio para poder empezar a utilizar esta potente herramienta y esta potente aplicación que es Microsoft Excel 2010. Pasemos al siguiente capítulo.